¿Por qué es importante hacer mantenimiento a los sistemas hidráulicos? Esta pregunta es muy interesante y hoy vas a conocer 3 razones por las cuales es importante hacer el mantenimiento. ¿Qué beneficios obtenemos de esto? Sé que en la industria en general, no importa el fin de la industria, si es cementera, si es un astillero, si es una empresa de plásticos, en todas o la mayoría de las industrias encontramos sistemas hidráulicos o máquinas que tienen sistemas hidráulicos. Y muy seguramente dentro de estas empresas, el sistema mecánico más común son los sistemas hidráulicos precisamente. Entonces creo que los sistemas hidráulicos en última se convierten en uno de los principales retos para cualquier jefe de mantenimiento, para cualquier dueño de equipo, cualquier dueño de maquinaria de construcción, cualquier gerente de empresa, porque representa la gran mayoría de sus equipos o la gran mayoría de los sistemas de sus equipos. Y ciertamente los sistemas hidráulicos suele ser el sistema de transmisión de potencia más usado porque es efectivo, porque además puede transmitir muy grandes potencias. Con sistemas hidráulicos se pueden ejercer grandes fuerzas, entonces se prefieren los sistemas hidráulicos. En este podcast de hoy, el Hydraulic Cast, un podcast dedicado a hablar de sistemas hidráulicos de una manera sencilla, práctica, fresca, muy coloquial, se convertirá en un espacio para que hablemos sobre muchas buenas prácticas que se pueden hacer en sistemas hidráulicos, muchos secretos que deberíamos implementar para un correcto mantenimiento de sistemas hidráulicos. Y en este capítulo de hoy vas a aprender 3 razones por las cuales es esencial hacer mantenimiento a los sistemas hidráulicos. Y vamos a entrar en materia. La primera razón por la que es esencial hacer mantenimiento a los sistemas hidráulicos es para garantizar la seguridad. Sé que cuando hablamos de industria, de inmediato lo relacionamos con seguridad y claro, ninguna empresa debería pensar en poner en riesgo a su personal, a sus operadores, a su personal de mantenimiento. Es por esto que cuando hablamos de industria es indispensable que pensemos en la seguridad del personal, y es que los equipos hidráulicos, aun cuando se pueden automatizar muchas cosas, es importante, indispensable que haya algo de intervención humana, ya sea para operar los equipos o ya sea también para la intervención, el mantenimiento. Pero cuando hablamos también de garantizar la seguridad como uno de los principales beneficios de hacer mantenimiento, también quiero que entiendas que es importante garantizar la seguridad de la operación. ¿Sí? Una operación segura, una operación que permita una disponibilidad total y que al final se redunde en una correcta producción, tanto en cantidad como en calidad, es importante para todo empresario, es importante para todo equipo de mantenimiento y es una de las razones principales por las que se debe implementar un plan de mantenimiento. De hecho, muchas de las empresas terminan reduciendo el presupuesto y el tiempo destinado para las intervenciones de mantenimiento porque piensan que en algún sentido se requiere más la producción, la cantidad que parar. O sea, hacer una parada es vista como algo costoso en sí mismo. De hecho, antes de ahondar en esto, te cuento que la segunda razón por la que es importante, indispensable, esencial hacer mantenimientos a los sistemas hidráulicos es para evitar grandes costos. Sí, de hecho, las empresas temen hacer paradas porque lo ven como algo ineficiente. Suelen pensar que se necesita más la producción. Para decir verdad, si se hacen paradas programadas, si se hacen intervenciones medidas, este puede ser un tiempo sumamente efectivo. De hecho, eh, una reparación de un sistema hidráulico de modo preventivo podría no ser tan costosa. Cuando hablamos, por ejemplo, de monitorear las condiciones, cuando hablamos de hacer un reemplazo de elementos filtrantes, cuando hablamos inclusive de hacer un microfiltrado del aceite, esto podría ser menos costoso que el momento en el que el mantenimiento se haga mucho más grande o que la falla llegue al sistema hidráulico y la intervención ahí sí debe ser de una gran cuantía. Entonces, creo que uno de los beneficios que al final obtenemos precisamente es el de reducir costos. Hay una frase muy interesante de Benjamin Franklin que dice: es mejor prevenir que lamentar. Y ciertamente cuando hablamos de mantenimiento, nosotros queremos evitar que llegue una gran falla.
¿sí? Así que definitivamente va a ser mucho mejor hacer pequeñas intervenciones que combinen intervenciones programadas con otras que sean más bien por condiciones, como por ejemplo el tema de el cambio de un aceite versus el microfiltrado. Aquí, por supuesto, hay un interés en evaluar cuál es la opción menos costosa, cuál es tal vez la menos demorada, ¿sí? Pero indudablemente este mantenimiento o esta decisión deberá definirse según las condiciones del sistema, del equipo, del caso. De hecho, muchos ingenieros de mantenimiento, muchos técnicos, muchos dueños quieren implementar planes de mantenimiento basado en tiempos. Esto en maquinaria móvil tal vez sea algo práctico, sí, pero cuando hablamos de equipos industriales con hidráulica o inclusive grandes maquinaria móvil también, es mejor evaluar las condiciones. A veces reemplazar un filtro antes de su tiempo o de su presión de colapso, de llegar a la presión de colapso, es muy posible que se incurra en un gasto grande en un cambio de filtro cuando mejor se podría acercar ese momento de colapso que inclusive es el momento en que es mucho más eficiente ese filtro. Por supuesto, también se debe evitar que colapse porque podría el aceite pasar por el bypass sin filtrarse. El punto es que debemos siempre evaluar las condiciones del aceite, de los equipos, de los componentes para definir algunos mantenimientos. Entonces, combinar el mantenimiento por condiciones con paradas programadas, con algunas intervenciones más bien programadas, es lo ideal, combinar ambas prácticas. Pero en fin, el punto es que puede ser mucho menos costoso hacer esos cortos mantenimientos, esos pequeños mantenimientos, que una gran reparación. Y la tercera razón o el tercer beneficio que obtenemos de hacer el mantenimiento de un sistema hidráulico está asociado con el tiempo. Y es que minimiza el tiempo de inactividad. Por supuesto, no prepararnos para una gran intervención de un sistema hidráulico puede hacer que se incurra en un gran tiempo de parada. Esto sí sería muy costoso. Si solamente un jefe se ocupa en la producción, necesitamos producir y el equipo no está en las condiciones, se podría poner en riesgo, uno, la producción, porque puede que falle el equipo y se deba incurrir en un mantenimiento mucho más extenso, y también se incurrirá en un gran riesgo para el personal, en general para el equipo, porque si un equipo se daña digamos, tiene una falla mínima que no se corrige, como por ejemplo la contaminación. La contaminación por partícula es la causa de falla número uno de los sistemas hidráulicos. Alrededor de un 80 o un 90% de las fallas en sistemas hidráulicos se dan por contaminación. Si yo filtro un aceite en una parada de horas, ¿sí? Posiblemente el costo sea bajo y también el tiempo de inactividad sea bajo. Pero si no intervengo la máquina en ese momento que me doy cuenta que está contaminado, sino que lo postergo por favorecer la producción, puede que luego esas limallas, esas partículas dañen componentes principales como un cilindro, como una bomba, y ahí sí el tiempo de inactividad se convertiría en algo cruel, algo crucial. Se demoraría muchísimo tiempo más en reparar la máquina. De hecho, hay muchos casos en los que precisamente esos pequeños detalles que no se consideran en paradas preventivas terminan haciendo grandes daños que inclusive llegan a repercutir en cuán preparado esté el almacén, ¿sí? O cuán identificados estén los proveedores que nos pueden ayudar en eso. ¿A qué me refiero? Puede que termine conllevando ese pequeño daño a un gran daño que nos demande buscar una contratista, buscar una empresa que intervenga y ya sea muy tarde para analizar, para tomar una decisión y al final se decida mal, se decida por un proveedor que de pronto sea muy costoso, que de pronto no ofrezca la calidad necesaria, y no solo eso, sino que en ese momento no se cuente con el repuesto necesario para la intervención. De pronto, como no hay un plan de mantenimiento, no se previó un repuesto crítico y en ese preciso momento que se daña es cuando se ve la necesidad de usarlo y no se cuente con él. Entonces, es ahí cuando vemos que uno de los grandes beneficios de hacer un plan de mantenimiento bien concienzudo puede repercutir en el tiempo de inactividad de la máquina. Entonces, recapitulemos cuáles son estas tres razones, estos tres beneficios de hacer mantenimiento a los sistemas hidráulicos. Pues el primero, la seguridad del personal y de la operación. El segundo,
los costos de mantenimiento, evitar grandes costos de mantenimiento ya en el momento que toque hacer una reparación, algo correctivo. Y lo tercero, reducir el tiempo de inactividad que supone un gran mantenimiento. Si se hacen pequeñas paradas, es más controlable, es posible que ese tiempo de inactividad tan corto represente mayor eficacia del sistema, mayor confiabilidad, mayor eficiencia, mayor seguridad, reducción en los costos, que en últimas es lo que buscamos como ingenieros de mantenimiento. Entonces, no ignoremos ni los dueños de equipos, ni gerentes, ni jefes de mantenimiento, ni personas que trabajemos brindando servicios de reparación de sistemas hidráulicos, que es importante implementar prácticas correctivas, preventivas e inclusive predictivas. En el próximo capítulo de este podcast vamos a hablar precisamente de cuáles son esas cosas básicas, ¿sí?, indispensables que se debe hacer para intervenir un sistema hidráulico, para hacer un mantenimiento. ¿Qué debes considerar como mínimo en tu plan de mantenimiento? Eso muy seguramente te va a brindar un poco más de luz sobre qué hacer específicamente. Ahora, si tienes preguntas, si quieres proponer temas de los que te gustaría que hablemos en este espacio, por supuesto estamos atentos a los comentarios para recibir ese feedback, esa información y ayudarles con contenido de valor muy sencillo, muy básico, o más bien en un lenguaje fácil de entender, fácil de recordar y fácil de aplicar. Estamos democratizando el conocimiento en hidráulica y la idea es que salgas de aquí inmediato a tomar acción. Muy seguramente esto que has aprendido hoy podrás aplicarlo de inmediato en tus sistemas hidráulicos y seguramente garantizarás un mejor funcionamiento, una disponibilidad mayor, por no decir de un 100%, y una gran confiabilidad de tus equipos. Mi nombre es Jaime Amador, llevo alrededor de 10 años trabajando con sistemas hidráulicos y los conocimientos que he adquirido quiero transmitírtelos de una forma muy sencilla. Ciertamente no soy un experto en hidráulica ni he tenido todas las experiencias posibles, pero tengo un conocimiento importante y sobre todo un plan. ¿Sí? Cuando me enfrento a problemas con sistemas hidráulicos, tengo un plan y eso es justamente lo que quiero ayudarte a que tengas. Un plan. ¿Qué hacer cuando se te presentan fallas en tus sistemas hidráulicos? Entonces, no te pierdas de nuestro canal y atento a nuestro próximo capítulo.